Hay agua hervida, yo he hecho hervida. ¿Me escuchan, por favor? ¿Me confirman? Sí, Doc, se escucha. Perfecto. Vamos continuando entonces lo que es el juicio oral. Ya habíamos estado señalando que el juicio oral es la parte más importante del proceso penal en el cual se ventilan todas las pruebas colectadas durante la etapa de investigación, la etapa preparatoria, ¿no? Y obviamente en el cual se va a buscar demostrar la culpabilidad por parte del Ministerio Público, que es la parte acusadora, con el abogado y querellante y la víctima, y el abogado de la defensa y conjuntamente con el imputado van a asumir la defensa para demostrar su inocencia en el caso o mejorar su situación jurídica, ¿ya? Es importante también determinar que la audiencia del juicio oral se realizará en plenitud de jurisdicción y en ella se produce el fallo procesal. Esto es importante determinar, ya que puede existir conflictos, problemas o incluso anular un proceso penal, ¿no? Si es que no se lleva en virtud a las reglas de jurisdicción y competencia. Recordamos qué es la competencia en razón de materia y territorio, por favor. ¿Qué es la jurisdicción por territorio y por competencia, por favor? Pero por competencias en materia, pues, Doc. Exacto, pero ¿de qué materia estamos hablando? ¿Familia? Penal, Penal. penal. Ahora, ¿hay alguna excepción a esta regla? No. ¿Alguna vez usted, bueno, alguno de ustedes, creo que Marcelita, vos trabajas con tu hermana, ¿no? En su oficina. No. Marcelo es el que trabaja con, o sea, para mi hermano. Ya. Bueno, los que han podido realizar algún tipo de práctica se han podido dar cuenta de que hay una excepción. Por ejemplo, en algunas provincias hay los jueces mixtos, ¿no? Que manejan materia civil, penal, pero obviamente en cuestión de competencias ellos están facultados para llevar también lo que son procesos civiles, familiares y penales. Pero en la capital, por ejemplo, los jueces en materia solo van a llevar los procesos penales, los jueces cautelares, los jueces de sentencia, los tribunales de sentencia respectiva. Y cuando hablamos de la jurisdicción, ¿a qué nos referimos? En razón de territorio. Sí. Donde se cometa un delito, la autoridad que debe llevar adelante el proceso tiene que ser obviamente de acuerdo a la jurisdicción territorial. Si se ha cometido un delito en Cochabamba, el juez que conoce las causas del distrito de Cochabamba, ¿no? Obviamente va a conocer estas.
y no puede conocer, por ejemplo, un juez de Sacaba o de Punata por razón de jurisdicción territorial. ¿Ya? Entonces, sea esa la absolución o condena, el juicio oral está regido por principios procesales. ¿Cuáles son estos principios? ¿Alguien sabe? ¿Ningún principio? Celeridad, perdón. Ya. Son estos. Imparcialidad, Son la oralidad, inmediación, celeridad, continuidad, publicidad, contradicción y congruencia. Estos son los principios que se manejan en lo que es el juicio oral y no se los puede incumplir en lo que va a ser el proceso penal. ¿Ya? Vamos a ir desarrollando cada uno de estos, pero a ver, quisiera ver si tienen alguna idea de lo que es el principio de oralidad. Es que el juicio debe realizarse, pues, doc, de forma oral. Entonces se presentan las pruebas y todo eso de forma oral. Ya, perfecto, ¿no? Que tiene que ser de manera oral. Y esto en virtud, lógicamente, a nuevo sistema procesal penal que, bueno, ya no es tan nuevo, ¿no? Porque este proceso penal es desde 1999. Pero el anterior, por ejemplo, era todo por escrito. ¿Por qué creen que este principio de oralidad se ha implementado? ¿Cuál creen que es la razón de el por qué se considera que la oralidad es mejor en lo que es la administración de justicia? ¿Nadie? Porque es más rápido, Doc, en este caso, ya que se presentan las pruebas y se dicta sentencia al final. Sí. Dentro de la lógica, siempre se ha entendido de que el hablar, el que las partes hablen y se dejen escuchar, es la mejor forma de ir solucionando los problemas. Pero, lógicamente, si estamos llegando a un juicio oral, es porque no se ha podido o no se puede, en muchos casos, solucionar hablando los delitos, ¿no? Una violación, por ejemplo, no se puede solucionar hablando. Sí o sí es necesario llegar, digamos, a una sentencia condenatoria. Pero, sin duda, la oralidad va a ayudar a que el proceso penal sea más rápido, más dinámico y obviamente se pueda llegar al objetivo de concluir un proceso con menor tiempo. ¿Por qué? Porque anteriormente, con el anterior sistema penal, los procesos, como eran escritos, yo presentaba mi memorial, presentaba al juzgado, este corría traslado a la otra parte, este elaboraba su memorial, respondía y en esa dinámica de ir escribiendo y respondiendo, se llegaban procesos, por ejemplo, de 8 a 10 años, ¿no? En 10 años recién se podía un poquito obtener, si vale el término, justicia. Y obviamente esta oralidad ayuda a que sea más dinámico y se pueda obtener una sentencia, en el caso absolutoria o condenatoria, ¿no? De manera más dinámica. Inmediación, ¿a qué creen que se refiere? De que los jueces y todas las partes van a estar presentes y de manera ininterrumpida. Exacto, ¿no? Que las partes
estén presentes. Porque el juicio oral, por ejemplo, inicia y dentro de la lógica procesal debería concluir con una sentencia. Dice que en un día, máximo en 2, debería concluir un proceso penal, pero se han dado casos de acuerdo, digamos, a la complejidad de los hechos, de los testigos, peritos, etcétera, que han durado, digamos, más tiempo. Pero, sin duda, esto ha sido, obviamente, menos tiempo de realización que lo que ocurría con anterioridad. Celeridad. El juicio debe llevarse a cabo sin ninguna dilación, digamos. No tienen que ponerse trabas al juicio, esas cositas. Dentro de la lógica tiene que ser lo más rápido, sin interrupciones, pero también vamos a ir viendo de que en algunos casos se puede detener el juicio oral por algunas circunstancias que vamos a ir viendo más adelante. Está bien, está bien. La continuidad, ahorita simplemente estamos viendo como una lluvia de ideas de lo que estamos comprendiendo, que más adelante vamos a ir desarrollando cada uno. ¿Ya? Publicidad, ¿a qué se referirá? Que el juicio es público para todos. Para todos. O sea que, claro, se realiza a puertas abiertas, todos pueden tener acceso al juicio. Al acto del juicio oral, obviamente, a menos de que la autoridad jurisdiccional determine que se va a hacer a puerta cerrada. ¿En qué caso se puede dar un juicio a puerta cerrada? En menores de edad. Cuando existen menores de edad, sí, perfecto. ¿En qué otro caso más? Violación. Cuando existe, digamos, delitos de la integridad, ¿no? Violación, etcétera, ¿no? Y en algunos casos, cuando, por ejemplo, sean delitos, cuando participen organizaciones criminales para evitar, digamos, que se filtre información, puede darse en algunos casos, ¿no? Pero bueno, eso en términos generales. Dentro de la lógica, los procesos penales deben ser públicos, ¿no? Pero no es que, digamos, cualquier persona puede ir al juzgado, agarrar los expedientes, ver las pruebas, no. La publicidad se refiere a que las partes intervinientes dentro del proceso tienen que tener acceso libre a los documentos del proceso. A eso se refiere principalmente, porque la publicidad, digamos, es relativa con relación a terceras personas que no tienen relación directa o indirecta dentro de lo que es el caso, ¿no? Contradicción, ¿qué nos referiremos? En este Hay dos caso, partes, pues, Doc. ¿Qué? A ver, Marcela, repite, por favor. Se han atropellado. Contradicción, por favor. ¿Quién era la otra persona que estaba queriendo comentar? yo Me escucho ahorita. debe levantarlo. Y no, es como estaba diciendo, esa Marcela, sobre que hay dos partes y siempre va a haber, digamos, en este caso, el imputado y la víctima que van a dar su declaración, se puede decir, o en este caso, defenderse, se contradicen. ¿Ya? Va a haber la posibilidad de que las partes puedan ir tomando, digamos, parte en los actos, ¿no? Yo digo una cosa, la otra parte dice otra cosa, y en eso, obviamente, el que demuestre de mejor manera, con prueba documental idónea, es el que, obviamente, va a acreditar los extremos, ¿verdad? No es que lo que se diga es una verdad definitiva,
sino que tiene que existir un debate, tiene que demostrarse los extremos y dentro de esa lógica se va a descubrir quién dice la verdad y en el caso, digamos, quién estaría faltando a la verdad. ¿Sí? Y congruencia. Congruencia creo que es que tiene que haber una lógica, ¿no? Dentro de todo el proceso y más que nada entre las pruebas presentadas, las pruebas probadas y el fallo del juez. Exactamente, ¿no? Tiene que haber una relación tanto en la acusación como en la resolución, ¿no? Y de lo que se está buscando. Si hoy en día, por ejemplo, yo estoy pidiendo la persecución penal por el delito de violación, ¿no? Y busco todos los elementos probatorios, documentales, testificales, periciales, que vayan a sustentar eso, ¿ya? No se puede llegar a un resultado diferente que el analizar si ha habido violación o no ha habido violación. ¿Por qué? Porque la acusación particular va a ser la regla esencial del juicio oral, que es los elementos de la acusación, como también las pruebas que se van a desfilar. No se puede encontrar un delito diferente más que el de violación. ¿Ya? Bueno, en términos generales está bien, tienen una base de lo que son los principios rectores del juicio oral. Vamos a ir desarrollando entonces uno por uno. Los principios procesales son directrices a la norma jurídica, dan las ideas fundamentales al derecho y además el legislador los incorpora para suplir las lagunas de ordenamiento jurídico. Los principios procesales son criterios generales a partir de los cuales el legislador va a concretar luego en numerosas disposiciones específicas la regulación del proceso y el proceder de sus sujetos procesales. La oralidad, cuando hablamos de oralidad nos estamos diciendo simplemente que las actuaciones de roles esenciales en el espacio más o menos majestuoso va a ser de manera oral. Aunque aquí obviamente podríamos señalar que hay una contradicción, no todos los actos son orales, simplemente los actos más importantes, porque algunos actos procesales van a ser todavía de manera escrita, por ejemplo, la denuncia, la querella, la imputación, la acusación, van a ser documentos que van a ser de manera escrita, pero van a ser sustentados en las audiencias de manera oral. De lo que se trata es de lograr pasar de un modelo administrativo de justicia basado en el trámite, en la petición, que es el modelo de las peticiones administrativas, a una administración de justicia basado en el litigio y, lógicamente, de manera oral. Tratando de eliminar la manera, el procedimiento escrito y llegar, digamos, a una celeridad dentro de lo que es el proceso. La audiencia es la parte central del proceso penal y en la consecuencia del principio oral. El principio de oralidad requiere que el juzgado únicamente utilice para dictar sus decisiones finales, la sentencia, todo lo producido oralmente durante el juicio oral, ¿no? Valga la redundancia. Todo aquello que escuchó y vio en la misma va a ser reproducido y obviamente va a ser sustentado para que una sentencia sea resuelta. Por tanto, la sentencia solamente puede ser fundamentada en base a los resultados de la audiencia oral realizada. Si revisamos el artículo 333 del Código de Procedimiento Penal, que nos habla sobre la oralidad, esta señala y dice textualmente. Voy a leer, por favor. El juicio oral, el juicio será oral y solo podrá incorporarse por su lectura
Las pruebas que se hayan realizado o recibido conforme a las reglas de anticipo de la prueba. ¿Ustedes saben qué es el anticipo de la prueba? Repito, ¿ustedes saben qué es el anticipo de la prueba? Es lo que se presenta pues antes de, que se dice antes del juicio oral. Entonces en el juicio oral solo se reproduce lo que se ha dicho que se va a presentar, algo así es. Ya, pero este anticipo de la prueba tiene ciertos requisitos esenciales, ¿no? Que se los toma con anterioridad al juicio oral, porque dentro de la lógica todo tiene que reproducirse y realizarse en el juicio oral. En algunas circunstancias, cuando, por ejemplo, esta prueba tiene peligro de ser destruida o puede desaparecer. Por ejemplo, un testigo esencial en un proceso penal que se encuentre delicado de salud, se le puede pedir la declaración anticipada y obviamente esta se va a introducir al juicio oral mediante su lectura. ¿Ya? Entonces decíamos, ¿no? Que va a ser excepcionalmente la introducción de la prueba mediante la lectura en algunos casos como sería el anticipo de la prueba, sin perjuicio de que las partes o el tribunal exija la comparecencia personal del testigo o perito cuando sea posible. En algunos casos, por ejemplo, si esta persona estaba, digamos, a punto de fallecer, se le toma esta declaración anticipada, ¿no? Y cuando llegue el juicio oral, este se ha recuperado, se le puede pedir la comparecencia. Dos, las declaraciones y dictámenes producidos por comisiones o informes cuando el acto se haya producido por escrito, conforme a lo previsto por la ley, sin perjuicio de que las partes o el tribunal exija la comparecencia de los testigos peritos cuando sea posible. En algunos casos, por ejemplo, los fiscales pueden delegar realizar ciertas actividades a ciertas personas. Por ejemplo, si tiene que tomar una declaración en otro departamento, el fiscal asignado al caso puede disponer que otro fiscal de otra jurisdicción puede realizar esta actividad. ¿Ya? Punto 3. La denuncia, la prueba documental, los informes y las actas de reconocimientos, registro o inspección practicadas conforme al previsto en el código serán también validadas de manera oral mediante su lectura. Todo otro elemento de prueba que se incorpore al juicio por su lectura no tendrá ningún valor. Entonces, en estos elementos hay que tomar en cuenta lo señalado en el artículo 333, ¿no? Las resoluciones del tribunal durante la audiencia se dictarán verbalmente, quedando notificadas todas por su pronunciamiento, dejándose constancia en el acta. Entonces, vemos la importancia de la oralidad en el proceso penal. Sin duda, hace de que las partes tengan conocimiento inmediato de las determinaciones, de los actos, sin mayor dilación que el acto mismo. ¿Ya? El otro principio, que es la inmediación, también es un principio de audiencia, se encuentra ligado al principio de oralidad. La inmediación es una condición necesaria para la oralidad. La inmediación impone, según señala Mixam, que el juzgamiento sea realizado por el mismo tribunal desde el comienzo hasta el final. Un juzgado que conoce una causa debe llevar adelante hasta la conclusión del proceso. ¿Hay alguna excepción a este caso? ¿Podría haber alguna excepción?
¿Nada? Podría darse el caso, por ejemplo, en el tribunal de sentencia, cuando los miembros del tribunal, ¿no? Por motivos de fuerza mayor, se ausentan o fallecen, puede ser reemplazado uno de los miembros. O en el caso de la ausencia del juez de sentencia, tendría que realizarse, digamos, por otro juzgado, ¿no? Este principio, junto al principio de contradicción, impide que una persona sea juzgada en ausencia de la misma. La inmediación es una necesidad porque es una de las condiciones materiales imprescindibles para la formación y consolidación del criterio de conciencia con el que será expedido el fallo, ¿no? Si un juez, por ejemplo, desde el inicio hasta el final va a llevar un juicio oral, va a tener conocimiento de todo lo que se ha ventilado dentro del proceso y, lógicamente, va a tener la certeza, nadie le va a contar lo que ha pasado, sino ha vivido lo que las partes han podido llegar a demostrar. La inmediación, según el principio, el juicio oral se realizará con la presencia interrumpida de los jueces y de todas las partes iniciado el mismo. Debe continuar sin interrupción todos los días hábiles, en todas las horas hábiles del día, hasta que se dicte una sentencia. En algunos casos, por ejemplo, se puede declarar un cuarto intermedio por lo avanzado de la hora para retomarlo en el caso al día siguiente o lo más antes posible. El artículo 330 nos habla sobre la inmediación y señala lo siguiente: el juicio se realizará con la presencia interrumpida de los jueces y de todas las partes. Si el defensor no comparece a la audiencia o se retira de ella, se considerará abandonado la defensa y corresponderá su reemplazo inmediato. En estas circunstancias se designará un defensor de oficio, ¿no? Si el fiscal no acude a la audiencia o se retira de ella sin justificación, se suspenderá el acto e inmediatamente se pondrá en conocimiento del superior jerárquico de la fiscalía para que asigne al juicio oral otro fiscal sin perjuicio de las sanciones correspondientes al funcionario judicial que habría abandonado, ¿no? Si el querellante no concurre a la audiencia o se retira de ella sin autorización, se tendrá por abandonada su querella, sin perjuicio de que se pueda ser obligado a comparecer como testigo. En estas circunstancias, la inmediación es muy importante porque obviamente al iniciar el proceso y estar todas las partes, se va a consolidar, ¿no?, lo que se pueda llegar a demostrar para encontrar una sentencia condenatoria o absolutoria. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta, por favor? Vamos a cortar y nuevamente nos vamos a reunir en una última reunión. Ya, van a estar atentos, por favor. Nuevamente les voy a mandar los links mediante el procedimiento que ya conocemos.